sento una mica l'autor, que després serà el que porti ell mateix per a la presentació. Bé, Octavio Salazar, per qui no el conegui, ell es presenta a si mateix com un macho dissidente, un llibre que va publicar fa uns quants anys que es deia Autobiografia d'un macho dissidente, que feia un repàs de la seva biografia. Doncs ell es definia d'aquesta manera, no? Com un macho dissidente, és a dir, com un home que no encaixava amb el model tradicional. Cal dir que és un catedràtic de dret constitucional, per tant, que ningú, és difícil d'imaginar, no?, que un catedràtic de dret constitucional faci una trajectòria com la seva, però és així, una perspectiva igualitària i de gènere, és membre de la Red Feminista de Derecho Constitucional, i des de fa molts anys s'ha preocupat per temes de masculinitats i de gènere, des d'un punt de vista del dret, com és lògic, però també des de molts altres punts de vista. És membre de la Red de Hombres per la Igualtat i entre els seus llibres, que són ja bastants, podem destacar El hombre que no deberíamos ser, el no tachat, Huitu, brújula para jóvenes feministas, que és com una proposta per coeducació, podríem dir, La vida en comú, que és un projecte de democràcia igualitària, A l'amparo del feminismo, i a part d'aquestes publicacions, doncs, com a bon cinèfil que és, doncs, es proclama d'aquesta manera, doncs ha publicat moltes ressenyes de pel·lícules a diaris com El País, el The Huffington Post, El Público, Diario.es, etc. Ja sempre estava molt interessat pel cinema com a reflex de la societat, però també com a palanca de transformació. És a dir, ha publicat dos llibres, aquest que presentem avui, que és el de John Wayne, que estàs en los cielos, que, com ja podeu imaginar, el títol al·ludeix a una maravillosa pel·lícula de la Pilar Miró, Gary Cooper, que estàs en los cielos. És un homenatge pòstum a Pilar Miró, per tant, però que és un recull de ressenyes seves, no?, de cinema. Abans havia publicat La igualdad en rodaje, que és com un llibre més teòric, perquè aquest és un recull fonamentalment un recull, no?, de ressenyes, com he dit, no? Llavors, el llibre té un pròleg de Letícia Dolera, i jo vull citar una frase de Letícia Dolera que hi ha en el pròleg del llibre, no?, que diu: el cine es un espejo de autoconocimiento, un lugar de reflexión, de conexión con lo humano en nosotros y en el otro. Qué millor exemple que la pel·lícula que acabem de veure, no?, que és una meravella en aquest sentit, no? Bé, què cal dir del cinema i les masculinitats? Doncs ell ja ho explicarà millor que jo, no? Majoritàriament el cinema està protagonitzat per homes, bueno, per John Wayne seria un exemple, no? Els westerns, pel·lícules bèl·liques, pel·lícules fonamentalment d'homes, homes majoritàriament tradicionals, que no es permeten el dubte, que no demanen ajuda, que en fi, no? Darrerament, per tant, de totes maneres, veiem alguns westerns que se surten una mica del model tradicional, no?, que seria una qüestió interessant, no? Majoritàriament les pel·lícules comercials continuen en aquesta mateixa línia. Els homes que veiem doncs són homes, diríem, omnipotents, no?, ja no diguem els superherois, etc. Poderosos, violents, etc. Però, mica en mica, el cinema, i això també ho remarca Octavio en el llibre, s'ha obert a mostrar altres maneres de ser home, cada cop més diverses, homes emprenyats davant de l'avenç feminista, evidentment, però sobretot homes desconcertats, homes perduts, en fi,
també com el cinema és reflex de la societat, també reflecteix aquesta diversitat de maneres de ser home, no? Cada vegada més diverses, no? I també pot servir no solament de mirall, sinó de reflexió i de transformació, no? La mateixa Letícia Dolera, en el pròleg del llibre, diu: sabemos del poder transformador de la cultura y de cómo esta no es solo un espejo que refleja la realidad, sino que también la proyecta a la vez que construye un imaginario social. Per tant, el llibre es presenta l'Octavio unes menes de viatge, hi ha diverses etapes en aquest viatge, des de les masculinidades omnipotentes hasta las masculinidades por venir, ¿no? Passant por errantes, por masculinidades errantes, perdidas, en fin, las que miran generalmente de manera paternalista a las mujeres, cada vez más diversas, etcétera, etcétera. Por tanto, es un viaje, el libro es un viaje interesante que os recomiendo que compréis, que leáis y que os haga reflexionar. Cambio de lengua para darle la palabra en castellano a nuestro convidado de hoy, a Octavio, ¿no? El autor en la introducción dice que las imágenes tienen un valor pedagógico para incidir en nuestros hábitos, en actitudes y comportamientos. Por lo tanto, esa era nuestra intención, de presentar el libro, de hacer esta presentación acompañada de esta maravillosa película. Y yo comenzaría por una pregunta a Octavio, a nuestro amigo Octavio. ¿Crees que las imágenes del cine tienen este valor pedagógico que tú dices? ¿Cómo contestarías a esta pregunta? Bueno, buenas tardes. La palabra pues, a Octavio para que haga la presentación del... Gracias, Juanjo. A todas, a todos. Encantado de estar aquí, en este espacio que no conocía, la primera vez que estoy aquí en la Filmoteca, y encantado de estar en el marco del Centro Plural y de Omnes Igualitaris, que no es la primera vez que compartimos, ¿no?, espacios y reflexiones, y es complicado después de ver esta película de entrar a recuperar un poco el aliento, la palabra y centrarte un poco en las ideas, ¿no? Yo la había visto y la misma sensación que tuve la primera vez la he tenido ahora, desde esas películas que uno necesita un cierto tiempo para digerirla y para ir asimilando lo que ha visto, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso que tú decías, ¿no?, de la capacidad que tiene el cine, ¿no?, que tienen las imágenes para removernos, ¿no? Yo, como ha dicho Juanjo, me dedico habitualmente al derecho constitucional, o sea que en principio podéis pensar que tiene que ver eso con el cine, que tiene que ver eso con lo que aquí estamos contando esta tarde, ¿no? Y claro, tiene que ver en la medida en que, por un lado, yo he trabajado en el ámbito del derecho constitucional, fundamentalmente cuestiones relativas a igualdad de género, y eso fue lo que me llevó también, desde mi perspectiva, como decía antes Juanjo, de macho disidente, a reflexionar sobre las masculinidades, sobre los hombres en el espacio democrático, en los espacios de igualdad. Y luego, como aficionado al cine, que lo he sido toda mi vida, pues siempre he tenido la sensación, la percepción, que yo creo que no es equivocada, de que el cine es una herramienta de transmisión, una correa transmisora de valores, de comportamientos, de actitudes. Es un espejo en el cual nos vemos reflejados y reflejadas, y también es una ventana, ¿no?, que nos abre a otras realidades. Y sobre todo el cine, por eso a mí me interesa mucho cuando trabajo conceptos que tienen que ver con la igualdad, con los derechos humanos, con la justicia, con el lugar de los hombres y de las mujeres en las sociedades contemporáneas. El cine tiene la capacidad de provocar un efecto sin el cual sería imposible, creo yo, ni siquiera hablar de la idea de la dignidad de los seres humanos o de la idea de los derechos humanos tal y como los conocemos hoy día, ¿no? Que es esa construcción que una teórica de los derechos humanos, una teórica norteamericana que se llama Lynn Hand, denomina la empatía imaginada. A través de las historias que vemos en la pantalla, como la que acabamos de ver aquí de estos dos chicos y de ese contexto y esa historia de amor, ¿no?, sin más etiquetas, ¿no?, sin necesidad de ninguna otra etiqueta. Evidentemente, esta película, que está muy bien contada, que está muy bien hecha, que está muy bien interpretada, consigue el efecto de que nosotros como espectadores seamos capaces de sentir
el dolor, la incertidumbre, las dudas, las incógnitas, la fragilidad y todo ese periplo emocional que viven no solamente los chicos, sino también los distintos personajes, ¿no? Las madres, los padres, los compañeros de clase, ¿no? Entonces, esa fuerza que tienen las imágenes, que tiene el audiovisual, pues yo creo que es una fuerza, yo creo que absolutamente incomparable para plantear reflexiones y debates que tienen que ver justamente con cómo nos construimos como seres humanos, cómo nos construimos como hombres, como mujeres, cómo construimos las sociedades democráticas, imperfectamente democráticas que vivimos, y por tanto siempre he creído que el cine tiene una capacidad pedagógica enorme, ¿no? Porque tiene la capacidad de removerte inicialmente desde lo emocional y luego en un momento posterior yo creo que eso genera un proceso de, podemos decir, de racionalización de eso que has vivido, has sufrido, ¿no? Has sido capaz de ponerte en la piel de otro, de otra, de una historia que quizás tú no hayas vivido exactamente igual, pero seguramente te has podido reconocer en muchos de esos procesos emocionales que has visto en la pantalla, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos ocupa, ¿no? Y especialmente a los que estamos en esta mesa y supongo que a varios de los que estáis aquí, que es qué pasa con los hombres, qué pasa con las masculinidades, qué pasa con los hombres y la igualdad, pues evidentemente yo creo que el cine puede ser una herramienta transformadora muy potente porque es una herramienta efectivamente que nos puede provocar, que nos puede generar, ¿no? Un proceso interno, ¿no? De, no sé si de revolución, pero como mínimo de rebelión, y evidentemente es una herramienta, yo creo que utilizada con una mirada crítica tremendamente útil para desmontar lo que tú también apuntabas y que a lo que alude el libro, todo ese modelo hegemónico de masculinidad que insistentemente hemos visto mayoritariamente en la historia del cine y que todavía hoy seguimos viendo en el cine más comercial y mayoritariamente, ¿no? Esas masculinidades que son las protagonistas, que son omnipresentes, que son omnipotentes, que tienen que ver mucho con el ejercicio del poder, con el ejercicio de la violencia, donde las mujeres ocupan lugares secundarios, devaluados, con unos roles, ¿no? De género además muy establecidos, y afortunadamente en los últimos años pues creo que con películas como esta, ¿no? Y con películas que por ejemplo mayoritariamente yo creo que están haciendo muchas mujeres, vamos encontrando otro tipo de masculinidades en la pantalla, ¿no? O otro tipo de relatos que nos obligan a replantearnos como hombres, bueno, qué lugar ocupamos en la sociedad, en las relaciones de pareja, en la familia, en relación con los cuidados, desde el punto de vista de los afectos, ¿no? Yo creo que esta película, Close, que nos permite hablar de muchísimas cosas, nos habla de una cuestión esencial que tiene que ver con la masculinidad, que es todo lo que tiene que ver con eso que un cómico americano que se llama Grayson Perry llama, él lo denomina de manera así como muy cómica, pero que parece que es muy acertada, el estreñimiento emocional, ¿no? De los hombres, o diríamos esa capacidad de autocontrol, ¿no? Esa especie de discapacidad para asumir nuestras fragilidades, nuestras emociones, compartirlas, verbalizarlas, ¿no? Ahí vemos varios personajes en la historia, por supuesto el chico protagonista, pero hay un momento también con el padre, ¿no? de Remy, que vemos como hay un momento en el que ya no puede más, ¿no? Y le sale, ¿no? Todo ese dolor que tiene dentro, ¿no? Y fijaros como la escena de la escayola, ¿no? El padre se acerca y le dice, es que un brazo roto tiene que doler mucho, ¿eh? Pero le pregunta, ¿no? El enfermero le dice, no me duele, ¿no? Eso es algo muy de ese mandato de masculinidad, ¿no? Porque cuando hablamos de masculinidad hablamos de ese dispositivo social, cultural, yo diría que incluso político, que nos va marcando desde pequeñitos y que nos genera una expectativa y donde, claro, es muy importante también, como hemos visto en la película, el grupo, ¿no? El entorno, sobre todo en edades como la de estos chicos que hemos visto en el relato, donde efectivamente hay una especie como casi de policía de género, ¿no? Que permanentemente está ahí controlando y vigilando que no nos pasemos, ¿no? De la raya de lo que el género nos marca como propio, ¿no? De lo masculino, ¿no? Y como propio de los hombres, ¿no? Porque si no inmediatamente te conviertes en un traidor al género en algún momento, ¿no? De la película, ¿no? Hay alguien que le lanza, ¿no? El insulto de nenaza, ¿no? Esa palabra, ¿no? El nenaza, el mariconazo, ¿no? El blandengue, ¿no? Aparece ahí como esa permanente injuria, ¿no? Que tiene que ver con la masculinidad que se desplaza hacia lo que la cultura patriarcal ha entendido como feminidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí, evidentemente, los hombres tenemos un serio problema
que nos genera consecuencias absolutamente negativas, y lo hemos visto en la película, para nuestro propio desarrollo personal, para nuestras vivencias, nuestras relaciones, nuestro mundo, por supuesto, emocional, y creo que ahí tenemos que desmontar todo ese aparato tan absolutamente claustrofóbico que representa la masculinidad, ¿no? Y que nos lleva a que todavía hoy, ¿no?, en el siglo XXI, en sociedades supuestamente avanzadas, ¿no?, desde el punto de vista democrático, sigamos encontrándonos estas tensiones, ¿no?, por parte de la masculinidad que genera tantas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, claro, por eso, claro que el cine es una herramienta, me parece que poderosísima, porque desde esta perspectiva yo creo que se puede trabajar muchísimo mejor y de manera mucho más empática, ¿no?, y mucho más positiva el cambio de la masculinidad. Y sobre todo para entender que cuando desde el feminismo, ¿no?, o desde posiciones compañeras del feminismo planteamos que es necesario un cambio de la masculinidad, no estamos planteando esto como una especie de guerra, ¿no?, contra los hombres, ¿no?, una especie de cruzada, ¿no?, del feminismo contra los hombres, sino que estamos planteando cómo tenemos que cuestionar un orden cultural que es el que nos ha diseñado el machismo, una estructura social que es la que nos ha marcado el patriarcado, y qué rol y qué papel y qué lugar seguimos ocupando los hombres en esos dispositivos, ¿no? Entonces yo creo que a través del cine podemos hacer ese recorrido crítico y también ese recorrido finalmente esperanzador y emancipador que nos lleva, ¿no?, a sentir, bueno, pues la sensación esa que podemos ver, ¿no?, cuando al chico, ¿no?, a Leo le quita la escayola, ¿no? Esa sensación de que te has quitado, ¿no?, el peso, ¿no?, de la masculinidad, ¿no? Esa escayola como que está ahí absolutamente cortocircuitando, ¿no?, un montón de capacidades, de habilidades y de actitudes, ¿no? Y esa sensación, ¿no?, de correr por ese espacio que vemos en la película, ¿no?, que tiene que ver con las flores, la naturaleza, con los colores, ¿no? Yo creo que la película a mí me parece tan buena porque tiene un montón de referencias, ¿no?, que nos remiten a una serie de imaginarios que yo creo que están absolutamente pensados, ¿no? Yo creo que eso es lo que creo que marca una buena película, ¿no? Que cosas que vemos como, que nos pueden parecer como circunstanciales o secundarias, pero creo que tienen todo un sentido narrativo, ¿no? Y yo creo que todo eso, ¿no?, dónde está encajada la película, qué colores aparecen en la película, ese color rojo, ¿no?, de la habitación del chico, ellos con las camisetas blancas, ¿no? Ese imaginario también muy de... A mí me recuerda un poco a La mala educación de Pedro Almodóvar, ¿no? Y los chicos de los internados, ¿no?, con las camisetas blancas y los slip blancos, ¿no? Entonces, yo creo que una buena película como esta juega con un montón de claves que nos están de alguna manera desnudando y poniendo ante el espejo, ¿no? Y yo creo que, en mi caso, como hombre que ha vivido pues muchos procesos de revisión y todavía está en ello, pues claro que me reconozco en muchos de los momentos de esa película, ¿no? Porque yo también he vivido, ¿no?, esos procesos de autocontrol, de negación, de rabia contenida, ¿no? He sentido también la necesidad como hombre de verme respaldado por el grupo, por la fratría, ¿no? Fijaros los momentos en que Leo acude a esos elementos de su socialización masculina, ¿no? El elemento de esa rabia a través del hockey, ¿no?, del deporte, ¿no? Toda esa especie de expresividad que él no puede vincular de otra manera, pero que ahí la lanza, ¿no? Como cuando al final, ¿no?, esa escena tremenda, ¿no?, cuando coge el palo, ahí en mitad del bosque, ¿no?, antes de que la madre lo abrace, esa, ¿no?, es, ¿no?, yo creo que Leo tiene muy metido, ¿no?, en su socialización, que un hombre tiene que de alguna manera acogerse, ¿no?, a ese mecanismo, ¿no?, de defensa que al final tiene que ver con la violencia, con la agresividad, hasta que llega la otra, le da un abrazo y lo desarma absolutamente, ¿no? Entonces, creo que la revolución, una de las grandes revoluciones pendientes a nivel de humanidad, diría yo, es justamente la que tiene que ver con esto, ¿no?, con una dimensión de la construcción de la masculinidad que pase por asumir, yo creo que también en la película está reflejado eso en gran medida, por incorporar eso que el feminismo ha llamado la ética del cuidado, por colocarnos en unas posiciones de interdependencia, ¿no?, y reconocimiento de esas comunidades afectivas, ¿no?, que habitualmente los hombres nos hemos desvinculado de ellas, ¿no?, esos vínculos relacionales que normalmente lo hemos dejado en manos de las mujeres, y que sobre todo seamos capaces de asumir la condición humana por excelencia, que es la de la vulnerabilidad, ¿no?, la de la fragilidad, y por lo tanto la necesidad de los otros y la importancia de construir
esas comunidades de afecto que son finalmente las que nos sostienen, ¿no?, en la vida, ¿no? Más allá de etiquetas, más allá de esos clichés, ¿no?, que nos encorsetan, ¿no?, de lo que pueden ser gustos, apetencias, deseos o momentos vitales por los que cada uno pasa, ¿no? Entonces hay que romper, claro, hay que romper muchísimas barreras y hay que romper, yo creo que es fundamental, una barrera muy metida en nuestro modo de civilización occidental, diría yo, que es como una estructura muy binaria, ¿no?, de la realidad, ¿no? Esa estructura que nos divide en hombres, mujeres, público, privado, razón, emoción, heteronormatividad y todo lo que no es heteronormativo. Es decir, hemos construido todo un mundo como de opuestos y necesariamente es como que nos tenemos que meter en uno de esos dos casillas, ¿no?, que muchas veces son casillas de salida y también de llegada, ¿no? Y yo creo que el ser humano es mucho más diverso, complejo que todo eso, ¿no? Y pasa por el desarrollo de toda una serie de potencialidades que si nos permitiéramos liberarnos, ¿no?, de todos esos corsés, pues evidentemente seríamos mucho más felices, me atrevería a decir, de lo que lo somos ahora, ¿no? Y esos procesos pues se inician, como vemos en la película, bueno, hay ya incluso mucho antes, ¿no?, de lo que vemos en la película, ¿no? Pero claro, luego hay edades muy centrales, ¿no?, en el desarrollo personal, como puede ser la adolescencia, donde ahí como que se multiplica, ¿no?, ese efecto del grupo, ¿no?, ese efecto socializador del entorno, ¿no?, de la fratría, ¿no?, y de la propia autorrepresión, ¿no?, para no sentirte un traidor, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, claro, es desde ese punto de vista desde el cual yo me acerco al cine. Yo no soy un teórico del cine, ni crítico especialista en películas, sino simplemente trato de mirar el cine con esa lente y ver qué lectura puedo extraer de una película desde estos temas que son los que a mí me interesan, claro. El cuerpo de los hombres, que en esta película se ve muy claramente. No podemos decir estoy triste, hay que decir no tengo hambre, ¿no? Claro. No tengo hambre, que es una manera más suave, ¿no?, de decirlo. O me ha roto un brazo y por lo tanto no puedo llorar porque me duele el brazo, no porque tengo un dolor interno, ¿no? Sí. Pero el cuerpo habla a pesar de eso. Claro. Pero fíjate que hemos construido, Juanjo, hemos construido también todo ese modelo, yo diría que hasta de pensamiento, ¿no?, y de casi epistemológico, ¿no?, dejando fuera el cuerpo y centrándonos mucho en esa racionalidad masculina a partir de la cual hemos construido además todo un modelo que es el modelo de la democracia contemporánea, los ordenamientos jurídicos a partir del sujeto masculino y un sujeto identificado con, bueno, la lógica de pienso luego existo. Es decir, lo que me hace existir es el pensar, ¿no?, la racionalidad. Ese es el gran eslogan, podemos decir, de la Ilustración y de todos esos procesos revolucionarios que llevan a la democracia moderna. Y estamos en gran medida todavía ahí, ¿no?, y con ese modelo que hace que, especialmente el hombre, no seamos conscientes de cómo somos sujetos encarnados, ¿no? Y por lo tanto todo lo que vivimos, sentimos, nos duele, nos alegra, pasa también por el cuerpo. Un cuerpo que necesariamente imperfecto, frágil, enfermizo, bueno, mortal, ¿no? Pero hemos crecido y lo hemos construido como al margen, ¿no?, como si fuera una especie de máquina, ¿no?, esa idea del cuerpo máquina muy masculina también, en la que el cuerpo y esa dimensión, ¿no?, de cómo el cuerpo expresa, ¿no?, lo que nos está pasando, no la hemos tenido nada en cuenta, ¿no?, o muy poco en cuenta, ¿no? Y luego a partir de ahí, claro, otra cosa que aparece en la película, ¿no?, lo complicado que es entre nosotros comunicarnos físicamente, ¿no? Esa tensión que inevitablemente se genera cuando, con independencia, insisto, del tipo de afecto, de sentimientos, ¿no?, que puede haber entre dos hombres, ¿no? Yo creo que aquí está eso por encima de la etiqueta, ¿no? Pero es esa incapacidad, ¿no?, de comunicarnos a través de la piel, del tacto, ¿no?, de los sentidos, ¿no?, como que si nos pusiéramos una barrera, ¿no?, una especie de caparazón que nos dificulta esa comunicación cuando a veces lo que necesitas es simplemente un abrazo, ¿no?, y que un amigo te abrace, pero no que te dé un palmetazo en la espalda, ¿no?, como suelen hacer muchos hombres cuando se abrazan, sino que te acojan, ¿no?, cariñosamente, ¿no? Pero ahí tenemos una resistencia enorme, ¿no?, porque hemos convertido el cuerpo en una especie de parapeto de nuestra fortaleza, ¿no?, y de nuestro poder, ¿no? Y eso lo traducimos en muchísimas cosas, cuando estamos en un acto público, cómo nos sentamos, cómo nos movemos,
cómo nos vestimos, ¿no? Ahí el hombre yo creo que tenemos que hacer todo un ejercicio de revisión de esa mala relación que tenemos con el cuerpo y por tanto también con nuestra salud, con la enfermedad, ¿no? Y de esa cantidad de espacio que nos creemos, eso, los superhéroes de las películas, y por lo tanto ni les prestamos atención, ¿no? Entonces, sí que es una verdad tarea que tremenda. Se oye. Perdón, que me he ido retirando. Acércate el micrófono, acércatelo. El micrófono. Sí, se lo oía, que no te oía porque te habías alejado de... Pero sí que es verdad que en la película sí que aparecen figuras que muestran este afecto de manera corporal, ¿no? Vemos la figura del hermano en ese momento claro. cuando le abraza, ¿no? Sí, Por claro. detrás. Sí, sí, sí. O sea, cuando hablabas al principio del potencial del cine, ¿no? Yo veía esta parte también más de te expongo a la realidad, que es un poco esta película, ¿no? Pero a la vez también te muestro otro tipo de referentes, ¿no? Unos padres que educan en igualdad, ¿no? Porque están viendo estos niños y ven algo totalmente normal, ¿no? En la edad. Un hermano que entiende, ¿no? Y que se muestra también corporal en ello, entonces también, ¿no? Un referente en esto. Entonces creo que la potencialidad del cine no va solo de exponer, sino de también de poder mostrar de qué manera los hombres nos podemos relacionar. Claro. Cuando hablabas de lo corporal pensaba justo en Sí, sí, no, claro, por eso esta película me parece tan brillante y tan oportuna porque nos plantea también alternativas, ¿no? Y otra mirada, ¿no? Y eso que tú has dicho y que para quienes estamos en este tema del hombre y la igualdad siempre es un problema, ¿no? Los referentes, ¿no? Cómo trabajamos con los chicos más jóvenes, con los adolescentes, otro tipo de masculinidad, porque claro, lo que mayoritariamente están viendo hoy todavía en los medios, en las redes sociales, ¿no? Pues la gran mayoría de todo ese imaginario responde a unos patrones muy consolidados, tradicionales, ¿no? Y es muy complicado a veces encontrar eso otro imaginario, ¿no? Pero afortunadamente, lo decía yo antes, en los últimos años yo creo que en el cine empezamos a encontrar películas donde efectivamente, como tú dices, ¿no? Es la relación con el hermano, ¿no? Entonces también, porque no es lo normal que hayamos visto esa relación de hermano en una serie de televisión, en películas, ¿no? O incluso estamos viendo películas donde ya se plantean otras paternidades, ¿no? Muy distintas a las ausentes, ¿no? Que eran las habituales, ¿no? Y luego, claro, yo creo que también es muy importante, ¿no? Plantearnos el cine como una alternativa en el sentido de que efectivamente cuando hablamos de la igualdad, de la construcción de una sociedad igualitaria, estamos hablando de cuestiones políticas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con, bueno, cuestiones como la paridad, las instituciones, en todo eso que es parte central, ¿no? Es meollo de la igualdad. Pero luego estamos hablando también de toda esa serie de revoluciones personales que tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Y que tienen, y yo creo que más que nunca es necesario que ofrezcamos este tipo de referencias a los más jóvenes, ¿no? Porque si no estamos dejando que ese espacio lo ocupen una referencia absolutamente tóxica, ¿no? Y muy mayoritariamente extendida, ¿no? Yo en el libro hay un último capítulo que lo titulo Masculinidades por venir, donde efectivamente yo me fijo en alguna película, en alguna serie también, donde empezamos a ver otro tipo de personaje masculino, ¿no? Que se sale ya del carril del superhéroe, del hombre omnipotente, ¿no? Del hombre inexpresivo, ¿no? Y donde efectivamente podemos encontrar muchas referencias que pueden servirnos de ejemplo, ¿no? Entonces, bienvenido, ¿no? Todo esto relato. Y yo creo que en gran medida, esta película es de un director, pero sí que creo que en gran medida buena parte de esos otros relatos lo estamos viendo en manos de directoras mujeres, ¿no? De guionistas mujeres, que están hablando de otros hombres, también de otras mujeres, y de otra manera de mirar cuestiones que hasta ahora no se veían, ¿no? No se miraban, ¿no? Entonces el tema de los cuidados, el tema de la corresponsabilidad, la maternidad, pero desde otra perspectiva, no necesariamente con esa visión como muy mística, ¿no? Del papel de las mujeres como madres, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento interesante como mínimo del cine y del audiovisual, porque evidentemente hay mucho producto absolutamente olvidable, pero también es cierto que tenemos como una mayor variedad y tenemos acceso a un mayor número de relatos, y por eso es muy importante que existan espacios como este, o como puede ser Plural, o cualquier espacio donde podamos hacer una cierta pedagogía
de lo que significa, bueno, construir otra manera, ¿no?, de ser hombres, ¿no? Aunque yo siempre digo de manera como muy tajante que más bien de lo que se trataría es de acabar con la masculinidad, ¿no? Es decir, en el sentido de la masculinidad entendido como ese dispositivo de género, ¿eh? No me estoy refiriendo a los hombres uno por uno, ¿no? Me estoy refiriendo a ese dispositivo genérico que nos convierte en una especie de prisionero en una jaula y que frente a otras denominaciones, objetivos como la nueva masculinidad igualitaria, pues yo siempre digo que habría que fijarse mucho más en el sustantivo y menos en el adjetivo, ¿no? Porque el problema está en el sustantivo, ¿no? Porque la masculinidad es un sustantivo que además incide no solamente en los hombres, también en las mujeres. Es decir, es un marco de referencia cultural y político que también incide en las mujeres. Estamos construyendo, desde mi punto de vista, unas sociedades igualitarias muy perversas porque de alguna manera estamos lanzándole el mensaje a las mujeres de que si quieren convertirse en seres exitosos, por ejemplo, en el espacio público, que ha sido siempre el espacio masculino, tienen que de alguna manera entrar por la masculinidad. Por lo que se entiende por la masculinidad. Es que, a ver, estoy un poco yo, y llevo unos años harto con el tema de... Por ejemplo, esta película me ha gustado mucho, o sea, la disfrutas mucho, la sufres mucho, y la ves una peli de tesis y está muy bien como peli LGTBIQ+. Pero hay algo injusto para el personaje protagonista y para el público, desde el guión, aunque está muy bien hecha, que es el que, o sea, el suicidio mismo del otro personaje, ¿vale? O sea, los actores son tan maravillosos que tú te metes tanto en la película, más ya ves cuando no coge el autobús que pasará esto, pero no funciona, es decir, funciona porque está todo muy bien tramado, pero es injusto porque no es, o sea, una vez ya habrá acabado viendo tú, aprovechando tú que ibas hablando y iba pensando, no es creíble, quiero decir, no puede ser, ¿sabes lo que decir? O sea, me ha creído, es como son actores, lo ves y lo disfrutas, pero es una peli de tesis y funciona mucho para que lo vean los colegios, pero a nivel realmente, cuando la analizas, la película no está, o sea, no puede ser ese suicidio, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no puede ser centrado solo en cuanto a que nos ha planteado hasta el suicidio, que claramente hay una especie de relación fascinante con el otro, que quiere ser manager y tal, y de golpe el que está, o sea, a la mínima que esté un poco, le agobia que las chicas le pregunten si es novio, no sé qué, el otro ya se nos... O sea, es muy rápido el proceso del suicidio. Salsa que puede que de golpe no esté cogido por otro lado, que tenga algún otro tipo de problema y que el chico no esté suicidio. A lo que pasa es que la película está todo tan bien hecho, todo, que sí que te... No sé cómo decir tú. Entonces, y lo de la masculinidad quiero decir, basta ya de que... O sea, que yo estoy de acuerdo en que haya gente... Yo soy vivo, o sea, lo que sea, pero que soy indefinido. Pero que no me gusta sentirme hombre y a mí lo que me jode es que no pueda sentirme yo hombre siendo otro tipo de hombre. O sea, lo que hay que hacer es ampliar los márgenes de lo femenino y de lo masculino, pero no tenemos que dejar de ser hombres. O sea, decir, no, yo me jode que la gente me diga mujer. O sea, digo, no, o sea, seré marica, seré bisexual, seré lo que quieras, pero no me digas, o sea, no me quites a mí mi hombría, que será otra. Entonces esta peli me gusta como peli de tesis, pero a nivel... no sé cómo decirte, infancia, o sea, me parece injusto, o sea, no sé cómo, o sea, me parece muy dura, o sea, excesivamente duro el hecho de que no esté que nos planteen solo que el suicidio, o sea, a culpabilizar un poco a cómo él ha tratado al otro para que se suicide no me parece justo, como público, ni como, ¿sabes a qué voy? Me parece injusto, porque aparte lo hacen todos muy bien, y sí que ves que realmente el otro está muy afectado por cómo el otro tal, pero de aquí que se suicida, o sea, podrían haber hecho lo mismo sin el suicidio, no sé cómo decir tú. Sí, no, entendido, claro. Lo que pasa es que como público realmente flipas, o sea, como peli de tesis te funciona más así porque es... Claro. Efectivamente, ¿no? Es decir, vamos a ver, no podemos olvidar una cosa, ¿no? Que cuando estamos viendo el cine, estamos viendo, bueno, al final, bueno, una ficción, ¿no? Claro. Y un artefacto construido con muchos elementos, y para que una película funcione bien tienen que conjugarse muchísimos elementos, es decir, tiene que haber, por supuesto, un buen guión, tiene que haber magníficas interpretaciones, la música, todo. Es decir, yo creo que es una de las artes más complicadas porque es un trabajo tan colectivo, tan cooperativo, que si te falla algún elemento, pues ya puedes mandar al desastre, aunque el resto sea muy bueno, ¿no? Entonces es una construcción que en gran medida se acerca a la realidad, al mundo que vivimos, pero es una construcción por la cual en películas, al menos yo entiendo, como las de este tipo, que no pretende ser una película que esté el número 1 de taquilla durante varias semanas, lo que pretende es transmitirnos, ¿no?, una determinada
inquietud, mirada del director sobre algo que está pasando. Y yo sí que creo que lo del suicidio, que tú dices que puede estar un poco cogida por los pelos, yo creo que sí refleja... Cogido por los pelos no me refiero a que nos han centrado solo a que entendamos que se suicida por culpa de cómo él le trata, y me parece injusto para el chico, para el personaje y para todo, que me parece muy bien como peli de tesis de aceptemos que hay afectos y hay tal, pero no sé com dir-t'ho. Però jo el que he entès, no, clar, depèn amb quina mirada ho miris. Claro. Jo el que he entès és l'exclusió com una forma de mort, no? Vull dir, és a dir, que l'exclusió és una manera de silenciar. A la pel·lícula apareix així, però jo no em quedo amb el suïcidi. És injust per molt... Sí que genera molt de neguit, però jo m'ho prenc d'una manera molt metafòrica. Llavors cada espectador fa la lectura. Bueno, és bueno, no, però és metafòrica, però el noi s'ha mort, o sigui, em refereixo. Sí, el noi s'ha mort, però la pel·lícula... Però per això és aquest, vull dir, funciona com a pel·lícula de tesis, però com a història realista és xungo que l'acceptem com a... Hosti, com quasi un càstig, no sé com dir-t'ho, no sé, o sigui... Pero yo, vamos, esto podría lugar a que no sé cuántas personas... La parte cómo vivo ahí, ¿no? Un momento, que no lo oímos bien. A mí también me pasa que es como un shock, porque es como, a pesar que es más tarde. Clar. Sí, no sé. Es lo que un poco yo decía antes, que yo creo que, claro, un director tiene que utiliza, ¿no? En este caso el suicidio como ese mecanismo como muy emocional, ¿no? De provocarte como ese puñetazo, ¿no? Sí, total. Y de ya dejarte, ¿no? Ahí como en tensión, ¿no? Frente a lo que luego va a pasar, las reacciones, ¿no? Si no existiera ese momento narrativo, ¿no? Yo creo que el director escoge aquí el suicidio como una clave narrativa para luego explicar y contarnos una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que no, el suicidio del chico yo no lo interpreto solo o exclusivamente vinculado con esa particular historia, ¿no? De amor o como queramos llamarlo con el otro chico. Yo creo que ahí nos pintan un modelo de chico que tiene, bueno, pues una especial manera de estar en el mundo, de sentir las emociones, todos esos detalles que nos lo relacionan con lo de la música, ¿no? Yo creo que nos dan unas claves que nos están diciendo, este chico no es un chico que responda al modelo mayoritario de los que están en el patio del colegio, ¿no? Por lo tanto, más allá de la relación con Leo, este es un chico que de alguna manera tiene o va a tener dificultades de colocarse, ¿no? A mí no me lo ha parecido, para nada, todo el rato cambia de grupos de amigos, está contento con todos los amigos además cuando hablan lo ven contento. Precisamente, ¿no? Por esto hay choque en todo el colectivo de niños que no entienden cómo un chico alegre... Ay, o sea, no es verdad. O sea, sí que es muy sensible con la música, pero ves un chico alegre, no le ves un chico como deprimido, tirado para adentro, cuando el otro le hace el vacío, se encierra y ya ves que se va a saltar, que muy bien, que hubiera... Y la hace apuesta para y que sí que es cierto que hay un punto que además está analizado, que es cierto que hay suicidios adolescentes que son así, que son por un arrebato, que son y por así que sí que se entiende, pero... ¿Y que ese tipo de amor posesivo? Un momento. ¿No lo oímos? Sí, tenemos que ir acabando, sí. Pero bueno. Es una edad que es un puente entre la niñez y la adolescencia. No tienen 13 años, tienen 12, 11. ¿Sabes? Entonces, esta edad es una edad que dura muy poco, la edad que dura es más corta. Son diferentes, uno como has dicho, es amante de la música, es muy sensible. En cambio el otro tiene el estereotipo más de masculino, de deportes, pero claro, tiene el alma rota, no el brazo roto. El brazo roto le importa un pito, es el alma que tiene rota. Y hasta el final el abrazo con la madre, entonces no puede vivir y al final se vuelve a poner a correr y claro, le queda la vida por delante. Es muy emotiva y muy... Bueno. Para ir acabando, yo solo quería decir que yo creo que si tuviéramos muchas más películas que pudieran hablar de este tema, sería más fácil ir a los matices, ¿no? Pero yo creo que aquí el director ha ido a lo fácil, ¿no? Que es como al suicidio, digamos, para esa empatía máxima, ¿no? Y sin ir a los matices porque realmente es que no tenemos otra referencia que empiece a tratar el tema. Entonces, bueno, empezamos por aquí. Empezamos por crear esta sensación ¿no? y puedes decir, pues es menos creíble y a partir de aquí
¿no? Pues vamos desarrollando también los matices que puedan haber ahí, pero sí que creo que es un buen inicio, ¿no? Claro, y luego muy rápidamente, tenemos que terminar, pero en relación a lo que tú decías, ¿no? Lo de la hombría, ¿no? Claro, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, y la dejamos aquí porque tenemos que terminar, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso de la hombría, ¿no? ¿O qué significa ser hombre, ¿no? ¿Con qué nos identificamos con ser hombre? Y hasta qué punto esa identificación con un ser hombre viene determinada no por un contexto de libertad, de autonomía plena del individuo, sino por un contexto de dispositivos sociales, culturales, políticos, que nos llevan siglos diciendo qué significa la hombría, de la misma manera que llevan siglos diciendo qué significa la feminidad, ¿no? Las mujeres hace siglos que están peleándose contra esos barrotes que durante siglos le han dicho, pues no, ser mujer significaba ser madre, estar en tu casa, ser reproductora, estar sometida al marido, buscarte un buen partido, y han ido rompiendo, ¿no?, toda una serie de barrotes de esa jaula, ¿no? La hombría pues también está marcada por toda una serie de condicionantes, desde los heteronormativos hasta los que tienen que ver con el poder, con el uso de la violencia, que efectivamente yo creo que tenemos que hacer un ejercicio crítico de desmontar ese significado de la hombría. No se trata tanto de que tú dejes o no de ser orgulloso, de ser hombre, de ser mujer, o como quieras calificarte. Yo creo que tenemos que poner la mirada en esa construcción social que nos condiciona y que nos determina, ¿no? Y que desde pequeñito nos está diciendo, no, es que la sociedad espera que tú te comportes de esta manera. Y si tú quieres escapar de ese mandato, pues lamentablemente todavía hoy vas a tener que vivir una serie de procesos de lucha, como de alguna manera vive el chico Remy, ¿no? El chico protagonista de la película, ¿no? Porque se está saliendo, ¿no?, de ese carril, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva crítica de la que yo planteo que tenemos que cuestionar lo que significa ser hombre, ¿no?, y la hombría, ¿no? Que cada cual se sienta, aunque yo, eso de sentirte orgulloso de ser de una cosa o de otra, pues bueno, tampoco le doy mucho sentido. Orgulloso no, pero quiero decir que a mí nadie me diga que soy mujer, sino que no, quiero decir, no te digo orgulloso, simplemente que hay una libertad, o sea, que haya libertad de cada cual ser lo que sea. Tenemos que acabar. Muchísimas gracias a los asistentes, muchas gracias Octavio por su presencia. Tenemos que